todos amigos y amigas de YouTube, espero que estéis genial. Hacía varios días que estoy poniendo en mi Facebook y en las redes sociales que voy a subir un vídeo hablando sobre un juego que llevo muchos años esperando y por fin ha llegado. Como no, el tiempo siempre llega, todo llega, ¿no? También uno se va haciendo más viejo y este bigote cada vez más feo. Joder, madre que lo parió, ahí. Y bueno, como no, os voy a hablar de Uncharted 4. Esto es una pasada. Bueno, antes que nada, he de decir que yo descubrí Uncharted 4 cuando empecé a jugar con la Play 3. El primero, el segundo y el tercero. Cuando empecé a jugar Uncharted me sorprendió muchísimo. Es un juegazo. La verdad es que el que menos me gustó fue el tercero, pero es igual, es bueno, ¿sabes? Lo que pasa es que un poquito menor, ¿no? que el 1 y el 2. Bueno, es muy difícil que alguien no lo sepa, pero ¿qué es Uncharted? Pues Uncharted cuenta la historia de un ladrón, ¿vale? Un ladrón, digamos, sí, se puede llamar así, o un cazatesoro, digamos un Indiana Jones, más moderno, que se llama Nathan Drake. Y nada, la historia básicamente es buscar tesoros y tal, pero ¿cuál es el punto fuerte de Uncharted? Sus guiones, los guiones, la espectacularidad, ¿no? que tiene el juego. Los gráficos siempre fueron buenos, le coges mucho cariño a los personajes, ¿vale? Tanto a Drake como a Sullivan, como a su novia, que no me acuerdo ni cómo se llama. Elena, me parece que se llama. Y esta cuarta entrega de Uncharted, la verdad es que hacía muchísimo tiempo que estaba leyendo cosas sobre Uncharted 4, pero nunca había querido ver un gameplay. ¿Por qué? Porque ya hoy en día hay tanta información, ¿no? sobre juegos, películas, y cuando lo vas a jugar ya parece que ya has visto todo, casi, ¿no? Entonces por eso no he querido ver gameplay ni nada, sino cogerlo yo de primera mano y poder jugarlo. Espero que os guste mi nuevo sitio. Creo que a partir de ahora este será el punto en el que grabaré siempre. Todavía me quedan más cositas por poner y tal, así que nada. Estos días también he comprado una pequeña sorpresita que ya os la enseñaré cuando me llegue. Me he gastado una pasta, joder, pero bueno, todo sea por ser un gamer. Y nada, vamos al Lego con Uncharted 4. ¿Qué te ofrece Uncharted 4? Es que es difícil de explicar. ¿Qué te ofrece Uncharted 4? Esto es un juego nuevo cada vez que lo juegas, ¿vale? Cada vez que avanzas, cada vez que vas avanzando niveles, te vas encontrando con que Uncharted te va ofreciendo cosas nuevas y nuevas y nuevas y nuevas. Y dices, madre mía, ¿cómo un juego puede ser tan rico, ¿no? en contenido? El guión es espectacular. Lo veo un pelín flojo aún, sí, más que el tercero incluso, pero es la manera en la que los personajes se expresan, tienen sus gestos. Yo creo que Uncharted 4 va a marcar un antes y un después en el mundo de los videojuegos. Por eso, ¿no? Porque es un juego que lo juegas, que no te aburres, que ves cómo el personaje ha madurado, ves cómo la historia ha madurado, ves cómo todo alrededor, ¿no? ha envejecido en cuestión de físico, de todo, ¿no? Entonces, sí es verdad que cuando lo empecé a jugar, yo sabía que era muy bueno gráficamente, porque la verdad es que había escuchado maravillas de él desde hace muchísimo tiempo. Es más, hacía unos años, un chico grabó un corto, digamos, sobre Uncharted del primero, la famosa escena del barco, que es el comienzo del juego. Y fue muy bueno y tal, y Naughty Dog, como reconocimiento, pues lo invitó a los estudios para que el chico viera el desarrollo de Uncharted 4. Cuando salió, una expectación, estaban ahí todos los periodistas y tal, no todos, eran periodistas, y entonces el chico dijo que le daba miedo por lo real que era. Así que eso se me quedó aquí, y dije, tengo que jugarlo, y bueno, ya por fin está aquí. Mata Uncharted 4. Bueno, gráficamente es de lo mejorcito que vamos a ver en esta generación. Yo creo que si algún juego consigue sobrepasar a esto gráficamente, esta generación ha merecido la pena, porque hasta ahora está siendo un puto desastre, la verdad. No era lo que la gente esperaba, pero bueno. ¿Qué más? Las mecánicas. El juego es
una pasada. Los movimientos, los saltos, las explosiones son un sonido espectacular. Las explosiones son sonidos espectaculares, los disparos, la acción, todo. Es un cúmulo de cosas que hace de Uncharted un juego muy rico en contenido y que seguramente me quiera pasar muchísimas veces, ¿vale? También en estos días me he comprado la Uncharted Collection y está muy bien la remasterización, la verdad, está muy currada, va a 60 frames por segundo, bastante estable, la verdad. Y muy contento, y con esto pues ya es el pack, ¿no? El pack que yo quería, y es espectacular. Más de Uncharted 4, felicitar a Naughty Dog porque ha hecho una verdadera obra maestra, ha hecho un juegazo espectacular. ¿Por qué no se ven juegos así? A ver, yo también entiendo que el desarrollo de Uncharted 4 ha costado años, ha costado dinero, muchísimo dinero, y claro, tú con Uncharted 4 sabes que tienes un juego que te va a vender, sabes que ese juego te va a vender, ¿no? Entonces te arriesgas a meter mucho dinero en ese juego, sabes que es un juego que tiene millones de fans a nivel mundial y sabes que te va a sacar rentabilidad. Pero yo, por ejemplo, si trabajara en una casa, sea cual sea, no me arriesgaría sacar un juego que nadie conoce así. ¿Por qué? Porque es mucho dinero y te puede dar unas pérdidas enormes. Naughty Dog, la verdad es que está haciendo un trabajo espectacular, muy bueno, sobre todo no solamente con Uncharted, sino también ha hecho The Last of Us también. Yo creo que ese juego todo el mundo lo conoce, no creo yo que nadie no haya jugado o haya visto algo sobre The Last of Us, porque es otra gran obra maestra. He de decir que soy más fan de Uncharted, pero The Last of Us es un juegazo. Un poquito más lento, yo lo vi, es un juego un poquito más drama. Uncharted tiene muchísimos puntos de comedia, la verdad es que Drake es un personaje muy carismático, te ríes mucho con él. En las situaciones más embarazosas, pues el tío saca bello y te ríes mucho, la verdad. Bueno, ¿qué más decir, gente? Que deberían de hacer más juegos así, que hay que arriesgarse, que es lo que los gamers queremos. Uncharted es una obra maestra, mi nota es de un 9,5, no le doy el 10 porque para mí ningún juego de la historia tendrá el 10, nunca, porque nada es perfecto, evidentemente, pero es un juegazo, lo vais a disfrutar, recomendadísimo. Gastaos la pasta, no seáis agarrados, sois unos mierdas de agarrados, tío. Mira, el puto perro me va a romper. ¡Ay! ¡Fuera! Venga, váyase ahí. El puto perro también quiere jugar con la Play. Pues eso, hay que gastarse la pasta en Uncharted. Sé que hace un par de días estuve escuchando un podcast, ¿no? De una podcast, me gusta escuchar podcast de videojuegos y tal. Y he escuchado que había tenido unas ventas espectaculares, pero sí es verdad que bueno, yo no sé si... Yo creo que cuando te desarrollas un juego así, siempre te da ganancia, ¿no? Pero bueno, a lo mejor, no sé si esperaban más o menos, pero fueron unas ventas increíbles. Y la verdad es que esta nueva generación está empezando a coger curso, ¿no? También decir que hay gente que me ha dicho, no, pero es que Uncharted debería ser un juego multiplataforma, debería estar para Xbox One. Gente, pones este juego en la Xbox One y explota, ¿vale? Esa consola que a mí me encanta, que la tengo la Play 4 y la Xbox One, pero no puede tener un juego así, porque no podría ser tan bueno gráficamente, no podría. Yo recuerdo que escuché que el Fallout 4, por ejemplo, no era tan estable en la Play 4, perdón, en la Xbox One como en la PlayStation 4. Al igual pasaba creo que era con The Witcher 3, había que bajarle la historia. Gente, no es posible tener un juego así multiplataforma, como mucho PlayStation 4 o PC. Xbox One también tiene sus juegos exclusivos, que ahora mismo llega el Gears War 4, que ese es otro juego que me quiero pillar. Y la verdad es que, bueno, cada uno con sus armas, lucha como pueda, ¿no? Este juego vende consolas, Uncharted, y es una verdadera obra maestra, recomendadísima. Esta es mi review de Uncharted, espero que os haya gustado. Y nada, suscribiros a mi Facebook, ya sabéis que tengo Facebook, Twitter, si queréis estar en contacto o lo que sea, escribidme, seguramente responderé. Y nada, un saludo fuerte. Esto lo estoy grabando un sábado, así que tengan un buen fin de semana. Si lo escuchas un lunes o un martes o un miércoles, que tengas una buena semana.
Y nada, un saludo, un besito, hasta luego.